Muy buenos días, estimados compañeros y estimadas compañeras. El día de hoy vamos a avanzar el tema 4 denominado Derecho Económico. Antecedentes globales del derecho económico. Como principales antecedentes del derecho económico tenemos la Primera Guerra Mundial, suscitada el año 1914 hasta el año 1918. Lo que acontece en la Primera Guerra Mundial es que se crea un estado de zozobra en muchos países, también para la población de los países que intervienen en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, al existir una mayoría de hombres participando en la guerra, interviene en el Estado. ¿Y cómo interviene? Señala que al no existir mano de obra de carácter masculino, se tendría que contratar mano de obra femenino, o femenina, perdón. Lo que se tiene que decir es lo siguiente. Además de lo citado, no se podía importar, no se podía exportar. ¿Qué sucede? El Estado dispone que todas las tierras deben ser cultivadas. E incluso se llega a que las tierras baldías deben ser multadas porque no realizan la actividad de productividad, siendo que en ese entonces toda la población necesitaba de los bienes porque no se encontraba en un estado normal o en una situación normal. La crisis de 1930 hasta el año 1933, denominada también la Gran Depresión, todo esto sucede con la caída de la bolsa de valores en Estados Unidos. Sin embargo, es algo gracioso en cuanto a esta crisis, porque en algunos momentos con esta crisis la población en sí corría a los bancos para poder sacar todo su dinero de los bancos. Entonces, ¿qué realiza el Estado? Como primera medida, incluso suena algo gracioso, sin embargo lo que realiza es declarar feriados para que no puedan acudir a los bancos y no puedan sacar su dinero, porque caso contrario dejarían sin efectivo a la banca privada. Entonces necesitaban de flujo económico el Estado. Posteriormente, ¿qué se realiza? Esta crisis de la Gran Depresión, lo que realiza es, como se está viendo hoy en día, genera un gasto público para generar empleos. Por ejemplo, el día de hoy con el actual gobierno señalan que para generar empleos van a construir hospitales, obras y un sinfín de obras públicas para generar empleo. En ese entonces, de la misma manera, se lo ha realizado. Se ha generado gasto público para la población desempleada pueda dedicarse al rubro de la construcción de obras públicas. La Segunda Guerra Mundial, al igual que la Primera Guerra Mundial, se han tomado las mismas medidas: contratar mano de obra femenina, cultivar las tierras. Así también, dentro de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, se han dedicado a dos aspectos económicos principales, como ser la fabricación de armas y la fabricación de textiles en el campo de fabricación de trajes militares o de uniformes militares, porque se encontraban en tiempos de guerra. Al señor que ustedes pueden ver en la imagen tenemos al señor Justus Wilhelm Hedemann. Publicó una de sus obras denominadas Deutsche Wirtschaftsrecht, que es de origen alemán. Esta terminología citada. Deutsch significa alemán y Wirtschaftsrecht significa derecho económico. Imagínense, en 1939 se publica la obra de este señor. Sin embargo, también es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con los antecedentes que se tienen de la Primera Guerra Mundial, de la crisis de 1930, todo aquello, este señor Justus Wilhelm Hedemann señala que el Estado debe intervenir en diferentes actividades económicas para no provocar problemas económicos dentro de la sociedad y dentro del Estado. Incorporación del derecho económico al derecho constitucional. Como ustedes han visto en el tema número 2 de la lectura correspondiente, se puede apreciar que desde los inicios de las primeras constituciones hasta la constitución de Weimar o la constitución mexicana, como se ve en el cuadro, sin embargo, tomando la lectura del tema número 2, se establecía que todas las constituciones políticas siempre se abocaban a los caracteres políticos o a las características políticas, siendo que siempre se abocaban a cómo deben elegir a sus gobernantes, quién debe elegir, a partir de cuándo pueden elegir a sus gobernantes y todo aquello. Sin embargo, desde la gestión 1919, la Constitución de Weimar establece que ya incorpora una parte o un conglomerado de artículos a la Constitución alemana o a la Constitución de Weimar, en virtud del cual en las anteriores constituciones solamente se incorporaban 2, 3, 4, 5 artículos en relación al derecho económico. Sin embargo,
propiamente como derecho económico recién se lo incorpora en la Constitución alemana, una de las más modernas a nivel mundial. En el caso boliviano, recién se le incorpora en el año 1938. Lo que ustedes tienen que entender es que, si bien es cierto que existían artículos donde mencionaban algunos derechos de carácter económico, sin embargo, no existía una parte destinada a la regulación económica dentro de la Constitución, en virtud del cual, desde el año 1938, recién se incorpora un conglomerado, un conjunto de artículos, en sí una parte de la Constitución Política del Estado, dedicada a la regulación de la economía de nuestro país, en el caso boliviano, desde el año 1938. Definición de derecho económico. Lo que ustedes tienen que entender por derecho económico es lo siguiente. Como se señala en el cuadro, el derecho económico es la disciplina jurídica que estudia el orden normativo que se crea y aplica para regular la relación del Estado frente a otros agentes económicos con referencia a la economía de una determinada nación. Lo que tienen que entender del derecho económico, siempre hablamos de normas jurídicas o un orden normativo que siempre se va a crear y siempre se lo va a aplicar. ¿Para qué se crea y se aplica? Para regular la relación entre el Estado y los agentes económicos. Debiendo entender que los agentes económicos son las unidades económicas, como ser familias, personas o empresas, con referencia a la economía de un determinado país. En este caso hablaremos de nuestro país boliviano. Objeto del derecho económico. El objeto del derecho económico, como ustedes pueden ver, vamos a citar un breve ejemplo. El artículo 311, parágrafo 2, numeral 4 de nuestra Constitución Política del Estado establece en su numeral 4, vamos a dar una breve lectura: el Estado podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos. Entonces, la misma Constitución establece que el Estado sí puede intervenir en los sectores estratégicos. Entonces, vamos a hablar del objeto del derecho económico. ¿Qué es el objeto del derecho económico? Es el orden normativo donde se va a establecer reglas de participación del Estado en la economía de un país, en este caso de nuestro país boliviano. Como habíamos citado en el ejemplo del artículo 311 de nuestra Constitución, se establece que el Estado puede participar en la cadena productiva de los sectores estratégicos como hidrocarburos, minería, electricidad. Sin embargo, tenemos que señalar que estas reglas de participación se establecen en la Constitución y demás leyes pertinentes. Sin embargo, tenemos que señalar que estas reglas de participación la vamos a establecer, por ejemplo, el artículo 306, como se señala, establece la economía plural de nuestra Constitución Política, 4 formas de economía: la economía estatal, la economía privada, la economía cooperativa social y la economía comunitaria. Si bien es cierto, establece un carácter genérico, pero los nuevos gobiernos o los gobernantes vigentes tienen que elaborar leyes específicas sobre cómo se va a regular cada campo de actividad o cada campo económico. Sujetos del derecho económico. Tenemos del derecho económico a dos. Ustedes conocen el Estado y los agentes económicos. Estado no es más que la sociedad política y jurídicamente organizada, y los agentes económicos que puede ser Perico de los Palotes o la empresa de Perico de los Palotes. ¿Qué son los agentes económicos? No son más que aquellas personas naturales o jurídicas. Naturales somos nosotros mismos y jurídicas son empresas, organizaciones o asociaciones o sociedades de carácter comercial. Estos agentes económicos se van a dedicar a la producción, al intercambio, a la distribución y al consumo. ¿De qué? De bienes y servicios. La producción, es decir, la fabricación y la creación de bienes y servicios. También se puede hablar de la oferta de servicios en el campo de los servicios. Del intercambio hablamos de la transferencia de un bien por un determinado dinero o por un determinado recurso económico, o en su caso también la transferencia de un servicio a cambio de una remuneración económica. En el campo de la distribución se establece que el bien debe llegar al cliente, o en su caso que el servicio sea realizado a favor del cliente. ¿Qué es el consumo? El consumo no es más que la utilización del bien, o en su caso la utilización del servicio. Ténganlo en cuenta, por favor. Fuentes del derecho económico. Tenemos la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, los tratados internacionales, la ley, decretos y resoluciones y la costumbre. Constitución Política del Estado Plurinacional. Todos ustedes de este colegio conocen de que la norma básica de un país es la Constitución Política del Estado. Sin embargo,
haciendo una mirada a nuestra Constitución Política del Estado, establece de la misma manera que la Constitución es la norma básica, según el artículo 410, parágrafo primero de nuestra Constitución Política del Estado. Sin embargo, realizando un análisis de nuestra Constitución, el mismo artículo citado, el artículo 410, parágrafo 2, nos habla del bloque de constitucionalidad, que lo van a ver también en materia de derecho constitucional. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Establece que no solamente la Constitución es la norma suprema, también establece que materia en derechos humanos o tratados en materia de derechos humanos, o en su caso también la materia de derecho comunitario, forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, si alguna vez les dicen a ustedes cuál es la norma suprema de Bolivia, el bloque de constitucionalidad compuesto por la Constitución Política del Estado, los tratados en materia de derechos humanos y tratados en materia de derecho comunitario. Pero debemos señalar algo en cuanto a la Constitución. Nuestra Constitución establece en su cuarta parte de nuestra Constitución la estructura y organización económica del Estado, establecidas en sus artículos 306 hasta el 409 de nuestra Constitución Política del Estado. Sin embargo, debemos señalar que no son los únicos artículos en cuanto a la regulación del derecho económico, siendo que el artículo 56, que regula el derecho de propiedad, también forma parte del derecho económico. ¿Qué es el derecho comunitario? El derecho comunitario, como se estaba señalando o se había señalado, es parte del bloque de constitucionalidad. El derecho comunitario, tengan muy en cuenta, por favor, de que no se trata del derecho de los pueblos indígenas, no, es como el cuadro señala, son normas jurídicas que regulan el proceso de integración entre dos o más países de una región. Entonces, no hablamos de los derechos de los pueblos indígenas cuando hablamos del derecho comunitario. Por favor, ténganlo muy en cuenta. Derecho comunitario sobre todo se habla cuando se hacen acuerdos o tratados constitutivos entre dos o más países para poder forjar relaciones económicas sobre todo. Si bien van a hablar de otros temas, sin embargo tiene fines primordiales de economía. Otra de las fuentes del derecho económico son los tratados internacionales. Nuestro país está regulado por el artículo 401, la conformación de tratados internacionales. Podemos decir, según el artículo 6, inciso O de la ley citada, que los tratados internacionales son aquellos acuerdos internacionales celebrados por escrito entre sujetos de derecho internacional regido por el derecho internacional, que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, creando obligaciones jurídicas y cualquiera sea su denominación particular. Es decir, que los tratados también se pueden denominar pactos, acuerdos, tratados internacionales. ¿Qué se debe hacer? Una diferencia entre derecho comunitario y tratados internacionales. El derecho comunitario es parte del bloque de constitucionalidad, siempre y cuando se hable del derecho comunitario. Sin embargo, existen otros tratados internacionales que no son parte del derecho comunitario, como ser acuerdos económicos, bilaterales o plurilaterales, pero la condición es que no formen parte del derecho comunitario. La ley, como se establece en el cuadro, no es más que un precepto, conjuntos de preceptos jurídicos que se dicta por la autoridad competente teniendo por finalidad ordenar, permitir o prohibir alguna acción de personas, sean naturales o jurídicas, públicas o privadas en una determinada sociedad. En otras palabras, lo que quiero que entiendan, la ley es aquella que es emitida por una autoridad competente en la cual nos prohíbe determinadas acciones o en su caso también nos permite realizar determinadas actividades. Dentro del campo económico podemos citar como ejemplo la ley 947, la ley de micro y pequeñas empresas, la ley 466, la ley de la empresa pública y la ley 356, la ley general de cooperativas. Cada una las vamos a ir desglosando en los diferentes temas. Decretos y resoluciones. En el campo del derecho económico siempre vamos a hablar de decretos y resoluciones. Por ejemplo, los decretos, la característica más principal de los mismos es la reglamentación de las leyes. Por ejemplo, la ley 947 que estábamos viendo en el anterior cuadro habla de la ley de micro y pequeñas empresas. También tiene su decreto supremo reglamentario, el decreto supremo 3567. También tenemos la ley 356, que es del campo de la actividad económica, que también tiene su decreto supremo reglamentario, el número 1995. Dentro de la resolución administrativa o dentro de las resoluciones podemos citar
que son emitidas por órganos administrativos. También se los puede denominar resoluciones administrativas. Sin embargo, son emitidos por autoridad competente que tienen carácter general y obligatorio. Generalmente, dentro del campo del derecho económico, vamos a trabajar con las resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio del Desarrollo Productivo y Economía Plural. Como uno de los ejemplos de las resoluciones, vamos a hablar del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, donde emite una resolución ministerial número 60/2019 de fecha 26 de abril de 2019. Esta resolución, por ejemplo, establece que se puede actualizar la matrícula de comercio por vía internet, debiendo aclarar que la matrícula de comercio es como el certificado de nacimiento de las empresas. Jurisprudencia. Ustedes por la materia de introducción al derecho saben lo que es la jurisprudencia, pero vamos a recalcar qué es la jurisprudencia. No es más que el conjunto de fallos emitidos por los máximos tribunales de justicia creando uniformidad en la decisión de casos. Podemos citar como por ejemplo en el caso de jurisprudencia los autos supremos que emite el órgano judicial, pero sobre todo vamos a mencionar las sentencias constitucionales que emiten el Tribunal Constitucional, siendo que las sentencias constitucionales son vinculantes para los casos concretos, pero también son vinculantes para otros casos o para resolver otros casos u otros problemas. En el campo del litigio podemos ver, por ejemplo, cuándo podemos utilizar una sentencia constitucional. Podemos utilizar siempre y cuando cree uniformidad en la resolución de casos. Sin embargo, no se puede utilizar toda la sentencia constitucional, siendo que ustedes están viendo o están realizando el resumen de la sentencia constitucional plurinacional 1325/2016. Sin embargo, tenemos que señalar que la sentencia constitucional tiene diferentes partes, como ser la parte de los antecedentes, los fundamentos jurídicos, las conclusiones. Sin embargo, solamente de las sentencias constitucionales se puede utilizar para resolver otros casos los fundamentos jurídicos o las razones jurídicas. Así lo establece el artículo 15, parágrafo 2 del Código Procesal Constitucional de Bolivia, también bajo la ley 254. Haciendo una aclaración que ustedes están realizando el resumen de la sentencia en cuanto a la Comunidad Andina de Naciones sobre el derecho comunitario, que lo vamos a realizar el análisis correspondiente en las clases correspondientes. Costumbre. La costumbre, como se ve en el cuadro, es una serie de acontecimientos o actividades humanas que con el transcurso del tiempo se van convirtiendo en una especie de norma. Por ejemplo, como costumbre veíamos en la antigüedad, el trueque se ha convertido en permuta para poder después conocer la compra-venta, que está vigente por nuestra legislación. Características del derecho económico. Como características podemos mencionar, tiene un carácter instrumental, un carácter finalista, un carácter humanista, un carácter dinámico y un carácter complejo que lo vamos a ir desarrollando en los siguientes cuadros. Características del derecho económico. Es instrumental y finalista, lo vamos a desarrollar en el presente cuadro. ¿Qué significa instrumental? Primeramente debemos hacer alusión al término política económica. La política económica es la decisión de los gobiernos de turno en cuanto al campo económico que se va a realizar como gobierno en el campo económico, todo aquello. Sin embargo, esta política económica debe ser apoyada en base a instrumentos tanto legales como económicos. Factores económicos, tal vez desarrollar más productividad en el campo privado, todo aquello. Sin embargo, tiene que estar apoyado el carácter instrumental mediante una ley. Es decir, si señalamos que existe dentro del campo económico microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas o grandes empresas, entonces tenemos que apoyarnos en una ley donde se establece la existencia de las mismas. Finalista. El carácter finalista del derecho económico, hablamos del equilibrio económico. ¿Qué significa? Que todos los gastos siempre deben tener un presupuesto, es decir, que no puede ser el gasto público no puede ser mayor al presupuesto que tiene un determinado estado o un determinado país. Se habla de que debe haber mejor distribución de la riqueza, por ejemplo, en el campo de cobro de tributos se debe distribuir de manera equitativa
o por igual o en cuotas iguales a los diferentes municipios, a las gobernaciones y demás instituciones públicas. Eh, Como se puede establecer, hablamos de la protección de los sectores débiles de la sociedad. Como ustedes pueden ver, actualmente por la crisis de la pandemia se ha otorgado un bono de familia, un bono universal y así sucesivamente. Sin embargo, se da en razón de la característica finalista de proteger a los sectores débiles de la sociedad. Continuando con el tema de características del derecho económico, vamos a decir que es humanista y es dinámico. ¿Por qué se dice que es humanista? Se dice que es humanista porque siempre el derecho económico va a regular las actividades económicas, pero estas actividades económicas las realiza el hombre, ya sea a nivel personal o en su caso a nivel de organización, es decir, como empresa. Entonces, el Estado debe regular cómo se lo regula si Juanito Pérez realiza una empresa de carácter personal o si Juanito Pérez va a realizar una empresa a nivel de una organización. Entonces, el derecho económico es humanista sobre todo, más allá de generar el equilibrio para todos o más allá de velar por una vida digna para todos, sobre todo es regular las actividades económicas del hombre, porque el hombre es el que realiza las actividades económicas de empresa, las actividades económicas personales. Se dice que el derecho económico es dinámico. ¿Por qué será dinámico? Es dinámico porque es relativo cambiante. Un ejemplo podemos dar de que siempre se ha ido modificando el derecho económico. La primera constitución de Bolivia no hablaba de economía plural, no habla de la economía comunitaria, no se expresaba sobre la economía cooperativa social o social cooperativa, menos aún de la economía estatal, solamente se establecía una economía privada. Sin embargo, por el transcurso del tiempo, se han ido modificando estas cuestiones, ya conociendo lo que hoy en día conocemos como ser la economía plural, que no existía en la primera constitución, por eso se dice que es relativo, siempre puede cambiar el derecho económico. Tal vez algún día podemos conocer otro tipo de economía, la economía digital, por ejemplo, como estamos en la era moderna. Como última característica del derecho económico tenemos de que el derecho económico es complejo. ¿Por qué se dirá que el derecho económico? Porque se relaciona con varias ramas. Sin embargo, dentro de estos podemos citar los más importantes, que se relaciona con el sector mercantil y con el sector administrativo. Dentro del sector mercantil también podemos mencionar al derecho comercial y dentro del sector administrativo al derecho administrativo. Si bien es cierto que el derecho económico tiene por finalidad, es humanista, tiene la finalidad de generar equilibrio, de dar prioridad a los sectores más débiles, sin embargo, no es una política que se aplica de la noche a la mañana en cuanto al derecho económico de un gobierno de turno. Como ustedes pueden ver, en el actual gobierno se han lanzado bonos, pero no se lanzan de la noche a la mañana, tiene que coordinar con el sector mercantil, podemos citar la banca privada, todo aquello, coordinar con el sector administrativo, emitir resoluciones, cómo se va a cobrar, qué requisitos necesita, que debe emitir los órganos administrativos pertinentes, como ser el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, por eso es que se relaciona. Además, también señalar que el derecho económico siempre se va a relacionar con las diferentes áreas o materias del derecho, como ser el derecho civil, por ejemplo, cómo se regula la compra-venta cuando se compra acciones de una empresa, entonces tenemos que también acudir a un contrato de compra-venta que regula el derecho civil con las características propias del derecho comercial. Entonces, son diferentes aristas o características que se tienen. Sin más que decir, hemos terminado con el tema correspondiente, con el tema número 4, debiendo aclarar y hacer alusión y hacer una pequeña diferencia. Derecho comunitario y economía comunitaria, por favor, no son iguales, no son sinónimos, tienen diferente concepción, tienen diferente conceptualización. Ténganlo muy en cuenta. Eso es todo por el día de hoy. Tengan ustedes muy buenos días, será hasta la próxima oportunidad.